A poco de estar instrumentando todo esto del periodo de incubación de 3 años y el entrenamiento que vamos a tener cada uno en sus roles específicos en las distintas plataformas que hay, las 9 plataformas que van a estar siendo incubadas, la que las nuclea todo, que es el predio ferial, pero que además contiene cosas muy mezcladas y muy encontradas, como son, por ejemplo, el showball de los barrios, los espectáculos musicales con los recitales, los desfiles de moda y la presentación de todo lo que es indumentaria y moda. Además, todo lo que es los pabellones con sus respectivos stand, pueden ser culturales, deportivos o productivos o comerciales e institucionales, y nos dimos cuenta de que había que estar preparados para atender distintos públicos desde distintos canales de derivadores de tráfico y con distintas formas de actuar. Una de las cuestiones que más comprendimos que teníamos que aprender y que tenemos que incorporar como materia es, ya lo dijimos, posicionamiento, visibilidad y comunicación, fundamentalmente comunicación. Empezamos a ahondar en el tema de la comunicación gestual, la audiovisual, o sea, toda la cuestión de imagen, pero también el principal, el eje fundamental es qué se dice y cómo se dice y dónde se dice. Decía McLuhan, el medio es el mensaje, y nosotros tenemos que estar preparados para recibir gente que llega desde no solamente de distintos lugares, sino con distintas culturas, sino con distintas, digamos, intenciones de encontrar un coloquial estado emocional de diversión en los hagamos una imagen figurativa en el pasillo de la exposición, o una muy profesional en un stand donde va a estar eligiendo un plotter, o va a estar eligiendo una PC de última generación, o un celular, o una artesanía donde va a exigir que se le den todas las características especiales. Saber comunicarse es una de las materias pendientes que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros, ya dijimos antes, integramos en cada stand una serie de aplicaciones que van desde el chat al blog, a la página institucional y común de todos, a la página web comunicación, y una gran participación de Facebook y el Twitter. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer cómo nos vamos a manejar, cuál es la forma de manejarnos, y al empezar a revisar todo lo que hay en internet sobre esta materia, que es una fuente tremenda de opiniones y de consejos y de experiencias que se vuelcan, que nosotros recibimos y retomamos, elegimos algunas que nos parecieron más adecuadas y que además nos hicieron ver de que estábamos haciendo muchas cosas de la manera equivocada. Y precisamente de eso se trata, armar el detrás de la escena. Cuando la gente va a entrar a ver el producto terminado, pero detrás, como en los desfiles de moda, como en los recitales, como en la preparación del lugar de venta, del salón de ventas, hay todo un backstage que nosotros queremos compartirlo con ustedes y que lo vayan viendo desde ahora. Bueno, continuamos en Radio Cámara con el tema elegido para hoy, que tiene que ver con esta importancia cada vez mayor del contenido en la estrategia del marketing digital. Hay muchas empresas que les surge la pregunta de cómo se debe escribir el contenido en cada uno de los diferentes canales digitales, ¿no? Y en este artículo lo que se trata es de mostrar un punto de vista frente al tono de comunicación de las empresas en las principales redes sociales y en el blog y el sitio web, si lo tienen, ¿no? Y entonces acá nos dice este gran experto que nosotros consultamos, que los tonos de comunicación de las empresas en los canales digitales deben ser diferentes. Quiero iniciar aclarando que el tono de comunicación de una empresa en el sitio web, el blog y las distintas redes sociales no deben ser iguales, debido a que cada uno de estos canales digitales tiene realmente características distintas que hacen necesario que los mensajes entonces sean escritos de manera diferente. Son inclusive distintas formas de abordar cada canal por afinidades, como siempre venimos diciendo, y también son distintos públicos muchas veces. Lo que no son los mismos los que utilizan Target, que los que utilizan Badoo, que los que
utilizan Twitter que los que utilizan Facebook, aunque Twitter y Facebook se están asociando los usuarios en forma bastante progresiva. Lo que, hecha esta aclaración, lo que hace que, en opinión de este gurú de las comunicaciones, que las empresas escriban el mismo mensaje para diferentes canales de una forma muy manual o automatizada, están realizando verdaderamente una práctica inadecuada y no les va a dar resultado. Algunas empresas se preocupan porque al utilizar varios tonos de comunicación van a perder su identidad de marca. Para evitar esta situación se recomiendan las siguientes acciones. Primero, hay que crear un plan estratégico para Internet donde quede definido qué debe decir la empresa en un sitio web, en Internet, en el blog y en las principales redes sociales, teniendo en consideración la vocación de cada uno de estos canales. En segundo término, crear un plan conversacional anual para cada canal digital para conocer de qué se va a hablar en cada uno de los canales a lo largo del año. Esto es importante, elegir de qué se va a hablar en cada uno de los canales, es decir, no nos vamos a repetir. Definir con claridad, en el tercer punto, definir con claridad el tono de comunicación en cada canal para evitar que la personalidad de la empresa sea la personalidad del community manager de turno, del que le estamos haciendo ocasionalmente el trabajo de gerenciamiento en la red social, que obviamente nunca es el dueño ni el presidente del directorio. El tono de comunicación que se debería elegir para cada canal digital. Vamos a ver si podemos resumir en esta propuesta que nos hacen, donde se muestra los canales y los distintos tonos de comunicación más formales o más informales y corporativos, y a medida que vamos reseñándolos con tonos de comunicación mucho más cercanos e informales, como los tengo yo acostumbrado, por ejemplo, en Radio Cámara. Para Juan Carlos Mejía, el gurú experto en comunicación, sugiere que para el sitio web el tono corporativo debe ser similar al mundo real y físico y presencial, o sea, bastante solemne, impersonal. Para el blog, si lo tienen, un tono informal, personal o profesional pero informal. Para el LinkedIn, que es una red de corte profesional, que tiene sus características muy propias, un tono cercano y profesional. Es decir, tampoco tan frío y distante, sino cercano y profesional, sobre todo en la participación que tengamos en los grupos y foros. Twitter, esta herramienta que tiene un crecimiento formidable en los últimos tiempos, un tono cercano e informativo. Fíjense lo que digo, un tono cercano pero informativo. Es decir, hay que aprovechar la condición esencial de Twitter de tener que hacer síntesis muy interesante, porque la gente, con la cantidad, generalmente uno sigue a un montón. Si te hacen una cosa, si fuera una cosa muy larga, obviamente no funcionaría Twitter, pero con ese límite que tiene de letras, obviamente el título nos atrapa, y donde nos atrapa nos mandamos por el enlace y ampliamos la información de lo que queremos saber o retenemos cuando son frases que ya empiezan y terminan, que no tienen que enlazarse con ningún otro lugar. Y finalmente Facebook, el tono cercano y emocional. En Facebook ustedes habrán podido ver que la gente inclusive copia y pega fotos con frases hechas, frases célebres hechas, muestra o comparte noticias en las cuales se involucra sentimentalmente. Este tono cercano se aleja muchísimo del tono corporativo, más serio, más formal, que tenemos en los blogs y por supuesto en el estático sitio web no tan dinámico. Para ver diferencias deberíamos desarrollar la curiosidad y ver cómo están funcionando nuestros amigos, nuestras páginas que seguimos, nuestros tuiteros a los que seguimos, en Facebook las páginas de los que somos fans, y mandarnos de vez en cuando a sus web de aterrizaje, a sus páginas web en internet, y si hay, algunas tienen blog también, y ver si están practicando este tipo de cuestión. Bueno, entonces dijimos, el sitio web, el tono de comunicación debe ser similar al del mundo real, a la
protocolar casi. De todos los canales digitales que vamos a mencionar, este es el que tiene un tono de comunicaciones mucho más corporativo y formal, es el sitio web. El único canal que admite realmente mensajes como los comunicados de prensa que se hacían antes. La empresa fulanita de tal Red Radar se permite informar que el día tal va a habilitar tal cosa. Algunas empresas, dice Mejía, utilizan el tono de comunicación del sitio web muy informal y cercano. Considero que esta práctica no es adecuada, ya que puede confundir a las personas que lleguen al sitio web. Es cierto, es como cuando uno conoce por primera vez una persona. Si aparece muy zafado, uno es como que te pones en guardia. El blog, en cambio, y acá vamos a lo nuestro, debe tener un tono de comunicación más informal y más cercano que el sitio web. Por ahí tenemos que abrirnos un poco más, pero bastante menos que las redes sociales como Facebook o Twitter. Puede ser un tono personal o bien profesional temático, de acuerdo al objetivo que tenga el blog. Algunas empresas utilizan el mismo tono de comunicación en el sitio web que en el blog, o sea que han adaptado el blog como sistema más dinámico que el que pueden usufructuar en la web, pero se repiten en su forma de informar y de utilizarlo. Ese tono corporativo es lo que generalmente origina menor participación y mucho menos comentarios sobre las notas, ¿no? Es mucho más imperativo, no da muchos lugares. ¿Qué pasa con LinkedIn? LinkedIn es una extraordinaria red social para explotarla. Es un canal de redes sociales que en realidad se caracteriza por permitir construir verdaderas redes de profesionales con intereses comunes, con afinidades comunes, lo que exige un tono de comunicación bastante profesional, pero mucho más cercano. Profesional, pero cercano. O sea, no estamos preparando en LinkedIn, no vamos a preparar la salida de fin de semana, pero sí vamos a compartir bastante asiduamente temas de los que nos gustan y estamos interesados y tenemos afinidades para resolver y compartir. Entonces es importante anotar que el tono es mucho menos cercano que el que podemos utilizar en el Twitter y en Facebook, lo cual no quiere decir de que estemos participando en las tres partes con un mismo contacto. Lo que pasa es que ese mismo contacto va a integrar estas tres formas de comunicarnos, desde la más abierta e inflexible a la más corporativa e inflexible. ¿Qué pasa con Twitter? Twitter es un canal que está siendo muy utilizado últimamente por las empresas y los profesionales, sobre todo para estar informados en diferentes temas en tiempo real. O sea, podríamos asociar a Twitter con el ahora. El tono de comunicación en Twitter es cercano e informativo. Después vamos a aclarar un poquito más de qué se trata cercano e informativo. Es importante anotar que en algunas ocasiones la famosa limitación de Twitter de 140 caracteres puede llegar a dificultar implementar el tono de comunicación adecuado, porque nos obliga a recortar. Pero convengamos que cercano e informativo también quiere decir estar dispuesto a contestar a las preguntas y agradecer los retweets, en fin, todo ese intercambio de ida y vuelta es sumamente importante en Twitter y es muy valorado y observado por los tuiteros, sobre todo los más profesionales. Y Facebook, la tan discutida Facebook es el canal de las redes sociales con mayor vocación emocional. Y yo lo pude comprobar, nosotros hicimos recién un testeo para el blog con un botón de compra y hicimos también anterior un testeo sobre los recitales en el blog y Facebook fue el mayor proveedor de traffic. Apelábamos pura y exclusivamente al factor emocional y realmente tuvimos una respuesta importante. Es por esto que entonces el tono de comunicación adecuado para este canal es verdaderamente cercano y emotivo. Es casi como esa vieja llamadita por teléfono a los grandes amigos que se hacía por rutina cada mañana o cada tardecita ante la hora del vermú. Entonces, con esto ya queremos dejar un poquito abierta el tema para empezar a aportar a este tema de los tonos, de las formas
de comunicación, de la misma manera que lo hicimos anteriormente con la comunicación gestual, con toda la parte visual y audiovisual, donde nosotros mostrábamos. Y a propósito de eso, lo que viene ahora, lo que están viendo ahora, es este video del backstage, del detrás de la escena, de toda la producción de lo que estamos haciendo en el predio ferial permanente, que va a ser implementado en tecnología Blogger, porque justamente todo ese maquillaje previo, toda esa estrategia previa comunicacional y todo, tiene que ver porque generalmente el usuario va a llegar a una cosa, a un producto terminado, una operación terminada, a una cuestión ya elaborada, pero es importante que todos ustedes, los que están accediendo como participantes y como voluntarios, lo puedan ver de cómo se va armando y cómo le vamos agregando y matizando cosas y por qué y cuál es el efecto final, y para eso les mostramos estas imágenes que ustedes están pudiendo ver ahora.